A ver, ¿qué más? Mi gente linda, feliz miércoles 30 de julio del año 2025. Bueno, bienvenidos a este acostumbrado conversatorio, una vez más. Y esta vez nos toca el conversatorio con el Comité Adherente de Asuntos Tributarios. ¿Qué tema nos trae hoy por aquí? Ya les voy a decir cuál es el tema que nos trae. Ya ustedes deben saber también porque lo han estado viendo a través de nuestra publicidad en el CIGB y además, bueno, por los diferentes grupos que tenemos creados para esto. Entonces, el tema de hoy es el IVA al día y la suspensión de exenciones, prorrateo de los créditos fiscales y casos de corrección de errores en la declaración. Para este tema, hoy tenemos como invitados, bueno, siempre están invitados y siempre son bienvenidos, por supuesto. Tenemos de manera presencial a nuestra querida miembro del comité, Iraima Núñez, y también a Elena Archila. Y de manera virtual vamos a estar también escuchando a Luisana Márquez y a nuestro coordinador, Víctor Amaya. Entonces, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por este apoyo, por esta nueva oportunidad que vamos a estar, en esta oportunidad que vamos a estar hablando, por supuesto, para llevarle a todos la comunidad, a todos nuestros colegas y a todo el interesado en estos temas, que siempre son de interés, que siempre la gente busca información, que siempre la gente está queriendo conocer. Así que, bueno, entonces... nada, vamos a comenzar nuestro tema. Bueno, les digo, yo soy Amalia Torrealba, soy la secretaria de Estudio e Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Carabobo. Así que le damos la bienvenida y entonces creo que Víctor quiere hablar, quiere comenzar hablando sobre el comité y además de eso también sobre el tema. Hola Víctor, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos. Dale volumen a Víctor. Sí, feliz tarde, bienvenidos. Ya, Ya somos 50 en la interacción, Amalia. por Ya ahora. Sí, alcanzaremos los 100 pronto, seguro que sí, sí, de los que están inscritos. exactamente. Como siempre, para nosotros es un placer compartir con ustedes, por supuesto, por nuestro desempeño en el último evento deportivo realizado ¡Bravo! en nuestro colegio, donde quedamos de segundo, quedamos subcampeones. De verdad que felicitaciones a todo el equipo, Amalia, que quedaste de segunda, Amalia, en tu Que es categoría, así que segunda, sí. Amalia es una de nuestras deportistas. Sí, De verdad que señor. felicitaciones y agradecido siempre de Gracias. pertenecer a un colegio tan activo como el nuestro, como el de Carabobo. De verdad que somos afortunados. Y Sí, además de eso, señor. por Y supuesto, vamos ya por el tenemos próximo, logo. por el campeonato, por ahí. Sí, señor, ya La tenemos logo próxima. de nuestro 52 aniversario que pueden ver a mano derecha. Quien no ha tenido la fortuna de ver a través de las redes de la federación, las redes del colegio nuestro, aquí les presentamos nuestro logo ganador para este 52 aniversario que este 27 de septiembre estaremos nuevamente celebrando, bueno, celebrando el 27, no, celebramos siempre todo el mes con actividades de todo tipo, ¿no? Sí, De verdad señor. que orgulloso. Hoy un tema con tres mujeres súper inteligentes, Iraima Núñez, Helen Archila y Luisana Márquez. De verdad que es una fortuna tener un comité con tantas damas, además inteligentes, bellas, por supuesto. Sí, señor. Y nada, hoy 30 de julio, último, como dice, se acabó julio, julio está acabado. Tres situaciones que nos vive y nos acoge día a día y con una incorporación de un aderezo de la suspensión de secciones. De verdad que nosotros como asiduos o consumidores de los tributos, nunca descansamos de prepararnos, nunca descansamos de estudiar. Somos como los médicos. Hoy en día los contadores, los especialistas en el área tributaria, somos como los médicos. Tenemos que estar siempre pendientes y al día. Y por eso, de verdad que aplaudo a cada uno de los que están acá hoy en nuestra interacción
a que se sigan formando, sigan creciendo y sobre todo en nuestro colegio, en el CCP Carabobo, a través de nuestro Instituto de Estudios de Investigación, el IESIP, y estas interacciones que hacemos que con gusto preparamos desde nuestro comité y que siempre nuestra querida y adorada Sei Amalia nos invita. De verdad que los micrófonos y esto es suyo, muchachas. Dios me las bendiga. Estaré pendiente. Amén, amén. Bueno, me imagino que entonces ahora le toca el turno a Luisana Márquez. ¿Qué nos tiene, Luisana? ¿Qué nos vas a decir sobre el IVA en esta oportunidad? Hola, muy buenas tardes, Amalia, Helen, Iraima, mis colegas que se encuentran allí presentes, el licenciado Víctor, nuestro coordinador en el comité. Saludo a Karin, miembro también del Comité de Asuntos Tributarios que se encuentra por allí conectada. Y nuevamente, una vez más, saludos y bienvenidos todos los colegas y compañeros que nos acompañan en esta interacción. Vamos entonces a abordar el tema del IVA. Vamos a conversar esta tarde un poco acerca del impuesto al valor agregado, pero desde tres aristas en específico. Primero, esa suspensión de exenciones en materia de IVA que conocimos a inicios del mes de julio. Vamos también a conversar acerca del prorrateo de los créditos fiscales, por supuesto, en materia de IVA y esos casos o cómo nosotros podemos tratar esas situaciones en las que se pueden presentar algunos errores o algunas diferencias que podamos nosotros encontrar al momento de preparar nuestras declaraciones de IVA. Entonces vamos a iniciar conversando acerca de esa suspensión de algunas exenciones, un decreto, el número 5145, que fue publicado en Gaceta Oficial el 30 de junio 2025, lo conocimos entre el primero y el 2 de julio aproximadamente, y esa gaceta, para entonces adelantarnos un poquito, esa gaceta estableció que ese decreto 5145 entraba en vigencia 5 días posterior a su publicación en Gaceta. Es decir, que desde el 5 de julio 2025, este decreto ya se encuentra vigente y con total aplicación. Entonces, vamos nosotros aquí, por supuesto, a dilucidar acerca de qué es lo que contempla este decreto y que nos afecta en nuestras operaciones que habitual y regularmente venimos realizando en materia de IVA. Este decreto, bastante corto, de muy pocos artículos, apenas 17, establece en el artículo número 1 que quedan suspendidos la aplicación de la exención de IVA, pero establecidas, y aquí nos remite a nuestra ley de IVA, que recordemos tenemos vigente desde su última reforma en el año 2020. Entonces se suspende la exención de IVA para lo que se encuentra establecido en el artículo 17, numeral primero de la ley de IVA. Entonces nosotros, y se los presentamos allí más abajo en pantalla, en esas letras en rojo, que contempla el artículo 17 de la ley de IVA. Nosotros tenemos en la ley del IVA unas exenciones. Y el artículo 17 contempla exenciones a nivel de importación, el 18 exenciones de bienes corporales, de bienes muebles y el artículo 19 exenciones para algunos servicios. Entonces, ese artículo 17 en su numeral primero, al que hace mención, este decreto 5141 contempla que se encuentran exentos o se encontraban exentas las importaciones de los bienes y servicios mencionados en el artículo 18 de la ley del IVA. Entonces, aunque puede sonar quizás un poquito engorroso, puede sonar un poquito así como un trabalengua, este decreto lo que viene es a suspender la exención en materia de IVA para la importación de estos rubros, para la importación de estos bienes. ¿Y cuáles serían esos bienes? Para mostrarles algunos, porque por supuesto el artículo 18 de la ley del IVA, como conocemos, es bastante extenso. Los invitamos entonces, por supuesto, a revisarlo para que ustedes puedan ahondar en el tema con más detalle y puedan analizar si las operaciones que ustedes vienen realizando, si las operaciones que vienen realizando en las empresas en las que ustedes trabajan o en las que prestamos servicios, están importando alguno de estos rubros, si estamos importando alguno de estos artículos. Y ese artículo 18 de la ley del IVA establece que se encuentran exentas, esto es por supuesto para materia de ventas
sigue estando exenta la venta de todos estos rubros, pero no así va a suceder para la importación. La importación que hasta el 5 de julio nosotros veníamos realizando de estos rubros estaban exentas de IVA. A partir del 5 de julio, las importaciones de estos rubros, por lo menos los alimentos y productos para consumo humano, de especies avícolas, productos del reino vegetal, arroz, harina de origen vegetal, pan, pastas alimenticias, huevos, sal, entre otros, todos esos artículos que se comprenden en el artículo 18 de la ley del IVA, su importación ya no está exenta de IVA porque la misma ha sido suspendida. Quiere decir que cuando nosotros importemos estos rubros, debemos pagar un IVA al momento de la importación, ¿ok? Eso es, en resumidas cuentas, lo que viene a indicarnos este primer artículo de ese decreto 5145. Entonces, por supuesto, bueno, esto es parte de lo que está en ese artículo 18 de la ley del IVA, que como les comentaba, por supuesto, los invitamos a que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle para que ubiquen si las importaciones que ustedes realizan incluyen algunos de esos rubros. Pero es importante señalar que la suspensión de la exención para la importación de estos rubros no afecta la exención al momento de la venta. Esto es lo que les comentaba hace un momentito, que así nosotros realicemos la importación de estos rubros, que al momento de la importación vamos a pagar un IVA que por supuesto no podemos trasladar a la venta porque la venta sigue estando exenta, porque la venta, su exención la regula el artículo 18 de la ley del IVA que no ha sido modificado. Entonces allí por supuesto corresponde empezar a realizar esos análisis financieros y tributarios del impacto en nuestras operaciones que va a tener esta suspensión de exención de IVA, pero en materia de importación, porque como les comentaba, es un IVA que nosotros no vamos a poder trasladar al cliente, que no le vamos a poder cobrar al cliente porque la venta se realiza sin IVA. Entonces corresponde en ese caso, bueno, hacer esos análisis financieros y llevar a costo ese IVA. Eso es lo que correspondería en ese caso, pero existe un beneficio en el artículo número 2 de este decreto que señala que si los importadores, bien sean personas naturales o personas jurídicas, que realicen importaciones de estos productos con recursos propios, pueden solicitar el beneficio de exoneración de IVA al momento de esas importaciones. Para ellos, por supuesto, deben cumplir con una serie de requisitos, deben realizar una gestión ante el Comité de Comercio Exterior, denominado por sus siglas COMEX, en donde ellos deben consignar entre su documentación una relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar, la factura comercial emitida por ese proveedor internacional a nombre del beneficiario que es el encargado de realizar esa compra, llevar esta documentación al COMEX para solicitar el certificado de exoneración. Certificado de exoneración que tendrá vigencia de un año, ¿ok? Para entonces así poder al momento de la importación evitar el pago del IVA, pero por supuesto gozando con ese certificado de exoneración. Ese es entonces el beneficio. Bueno, por un lado, el decreto suspende temporalmente, no indica por cuánto tiempo, suspende temporalmente la exención del IVA de esos rubros importados, pero bueno, otorga el beneficio de que se pueda solicitar un certificado de exoneración. Este decreto, por supuesto, entre lo que tiene establecido en sus considerandos, tiene como finalidad favorecer la producción nacional mediante la regulación de las importaciones y el establecimiento de condiciones para el beneficio de las exoneraciones. Entonces, bueno, ya esto es información adicional que, por supuesto, debemos nosotros presentar a estas empresas que realicen este tipo de importaciones y que, por supuesto, puedan realizar estos análisis respectivos. Y esto
no es más que de lo que empecé hablándoles acerca de la entrada en vigencia de este decreto que, bueno, ya se encuentra vigente, ya su aplicación es vigente, entonces, bueno, corresponde, como les he comentado, realizar esos análisis para entonces las empresas tomar decisiones acerca de la importación de este tipo de productos. Iraima, Helen, si quieren comentar algo al respecto, si tienen algún comentario sobre este tema. Helen, Iraima, Amalia, ¿me escuchan? No sé si me escuchan allí en el IESIC, Helen e Iraima, Amalia, pero yo no las escucho. Y está comentando que están comentando las personas que me logran escuchar, pero perdimos el sonido de las colegas que están en el IESIC. Sí, Víctor, si tienes efectivamente, algún comentario. sí, efectivamente se escucha, ¿no? Se escucha bien y lo vemos en el chat. Ujú. Ciertamente existen situaciones que estamos presentando en cuanto a ese decreto, de los cuales debemos considerar dos premisas principales. Una, que no significa que, por ejemplo, las medicinas, cuando las vayamos a facturar, a vender dentro del territorio nacional, no lleva IVA. Sí lleva IVA. ¿Ok? Esa es la primera parte. Sigue existiendo la exención establecida en la ley del IVA. Lo que se suspendió temporalmente, no sabemos por cuánto, es la importación, que esa importación cuando llega a puerto y se lleva ya, que se realiza la nacionalización, que es lo que te entiendo en ese caso, en esa Ujú. oportunidad usted tiene que gozar de una exoneración emitido Exoneración. por ese organismo, ¿no es así? Sí, así es. Ok, Ujú. si usted no tramitó esa exoneración, en ese caso, ese IVA que usted va a cancelar en aduana será parte del costo de la mercancía que usted esté importando. ¿Es así, Grisana? Así es, sí, señor. Así mismo es, licenciado. Ese Era sería parte de lo que les comentaba. sí, parte, digamos, recoger un poco lo que tú señalaste. Ujú. Eh, Amalia, Les estoy escribiendo a las tres que no las escuchamos. vamos a ver, por Y las acá. personas en el chat nos están comentando justamente eso, que no las escuchan a ellas, nos escuchan a nosotros, pero no las escuchan a ellas. Bueno, hasta ahorita el CCP Carabobo que está en hosting. Amalia también aparece acá también como confitrión y también todavía está en sala. Vamos a esperar a ver. No sé si tú puedes reactivarle el audio a Amalia, Luisana, Ajá, ahí voy. que tú estás como coanfitrión. O a Helen. Ujú. Ya le reactivé, le estoy reactivando allí. Ajá, les estoy colocando a las tres. Voy a llamarlos un momentico, ¿sí? Ok, sí, porque ninguna de las tres. Me escribe Iraima que ellos sí nos escuchan. Ah, desactivo aquí el audio. Ok. ¿Tú ahora me Ajá, escuchas? ahora sí, Amalia, te Sí. escuchamos. Lo que pasa es que tuvimos que cambiar el micrófono y yo activé el mío para que me pudieran escuchar. Sin embargo, nosotros los escuchamos a ustedes perfectamente, Ok, ok. ¿verdad? Y yo les estaba comentando, les estaba preguntando que pareciera que no tiene ningún efecto el hecho de que la venta no tiene todavía, está exonerado, ¿verdad? Porque, o sea, no tiene ningún aumento del IVA, pero teniendo ya un aumento en el costo, porque a lo mejor probablemente no va a tener la exoneración activa, digámoslo de esa manera, a lo mejor ese costo se tiene que trasladar al precio de venta. Claro, O sea, claro, así probablemente. es. O
sea, aunque no Ujú. pareciera un aumento, pero sí es un aumento indirecto de alguna manera. Sí, sí, Exactamente. así es, era parte de lo que yo les comentaba hace un momento y que recogí Sí, en el resumen. Ahorita, Víctor, por supuesto, bueno, lo tenemos establecido en la ley del IVA, lo que no, el IVA que no se pueda recuperar, entonces formará parte del costo. Y claro, ciertamente, bueno, eso pudiera repercutir ciertamente en los precios de venta, de entonces, venta. de esos productos que siendo, ubicándome yo como si fuese el importador, esos productos que yo importo que ya no tengo exención de IVA al momento de la importación, si no tramito el Una certificado o exoneración. si no logro obtener el certificado de exoneración, debo entonces pagar un IVA al momento de nacionalización de esa importación y que debo, como no lo voy a poder recuperar a través del crédito fiscal, debo entonces sumarlo o pasar a formar parte del costo y por supuesto yo voy a tener una incidencia en los precios de venta. Ujú. Entonces es Claro. por Y eso me que, llama la bueno, atención, ese Luisana, análisis financiero. ajá, a mí me llama la atención que dice en el segundo artículo que tú estabas haciendo referencia, que Ujú. decía que si no tramita esa exoneración, entonces no tienen no tienen esa exoneración, digamos, activa, pero Exacto. que solamente se le va a activar cuando ellos importen con recursos propios, Con pero recursos propios. una Ujú. compañía tiene los recursos, los recursos son propios, o sea, son de Exacto. la compañía. No sé a qué se Se refiere asume. a esos Se recursos asume propios. eso que son recursos propios de la entidad producto de sus operaciones O habituales. sea, por ejemplo, por un crédito no pudiera ser. Se puede entender así, que si tú Se puede obtienes entender los así. Ok, fondos a través de un crédito, bueno, no lo pudieras hacer, sino ok, que, bueno, garantices que cuentas con los recursos para poder exactamente. realizar entonces esa importación. Entonces Ok. corresponde, por supuesto, hacer esos análisis financieros que ya de seguro muchos importadores están realizando, porque como tú comentabas, Amalia, esto va a tener, ya está teniendo incidencias en Ujú. los precios de En los ventas de esos precios, productos que le claro, vamos a dar a nuestros clientes. Que repetimos, esos productos, si están exentos, si están contemplados en el artículo 18 de la ley del IVA, siguen estando exentos para la venta. Eso es un punto claro, importante. No es que ahora por la venta de esos productos los vamos a facturar con IVA. Hay que tener cuidado y atención allí. Ujú. exacto. Bueno, aquí nos va a comentar algo Iraima. Dale volumen a tu. Y yo, Aquí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te sí, escuchamos, Ok, Iraima. fíjate. Una de las cosas cuando dice que son con recursos propios es porque es bien conocido que nuestro sistema a nivel de asignación de divisas está ralentizado en este momento. En virtud de ello, cada empresa, sea persona natural o jurídica, debe de obtener con sus propias divisas, porque recuerde que si son importaciones, necesariamente tienes que pagarlo en divisa. Y ese monto no va a ser asignado a través de la banca ni nacional ni privada del Estado venezolano por lo que nosotros conocemos al respecto. Es por ello que dice que siempre que tenga recursos propios, o sea, cada empresa tiene que autogestionar sus propias divisas. Autogestionarse. Ujú. Sí, así es. bien claro. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, Bueno, ok. te escucho, Amalia, disculpa. Sí, no, quería como con darle continuidad, bueno, Luisana. Ok, chévere. Entonces, ya aclarando estos puntos, un decreto bastante corto, pero bueno, con una información que por supuesto era necesario Ujú. compartirles a todos. Entonces, bueno, en ese sentido, podemos avanzar hacia el siguiente punto que tenemos para abordar en esta interacción del día de hoy, conversando acerca de ese prorrateo que debemos hacer de los créditos fiscales en materia de IVA. Para ello, bueno, nuestra colega Helen tiene información importante que nos puede compartir en esa materia. Hola, ¿me escuchas? Ujú. Te escucho, Helen. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escuchamos Eh, muy bien. ok. Bueno, conversemos un poquito entonces.
No te escucho. No escucho a Helen. Habla, a ver si Ah, con el mío te escuchan. ¿La escuchan? te escucho Mm. a ti, Amalia, pero no escucho a Helen. Disculpen Se está los con... colegas y los Sí. asistentes que hoy tenemos un poquito de algunas Habla, a ver, fallas habla alto, a ver. técnicas. Y si ella se sienta en tu máquina, Amalia, o más cerca de ti, Y tú lo cambias, dale. Sí. Vente aquí mientras que habla. ajá. Vamos entonces a reubicarnos allí un Helen. poquitico para que podamos escuchar la información que Helen nos quiere compartir. Hola, hola. Hola Helen, te escuchamos, ahí te escuchamos Ahora sí. claramente, adelante. Ok, buenísimo. Ok, les comentaba del prorrateo de los créditos fiscales, procedimiento súper sencillo, pero que se nos suele olvidar. Está contemplado en el artículo 34 de la ley del IVA y en el artículo 55 del reglamento, donde básicamente nos indican cuáles son los créditos fiscales que nosotros podemos aprovechar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que tener en consideración? Que vamos a deducir íntegramente solamente los créditos fiscales que son utilizados exclusivamente en la realización de operaciones grabadas, mientras que las empresas que realizan operaciones grabadas y operaciones exentas pueden aprovechar los créditos fiscales solamente en una proporción. ¿Y cuál es esa proporción? Bueno, es el porcentaje que las ventas grabadas representen del total de las ventas del periodo. Entonces, suena como un poquito complicado de entender, pero realmente es muy fácil. ¿Puedes avanzar, Luisana, la lámina, por favor? Y dale. eh, Pudiéramos establecer este procedimiento sencillito. Primeramente, vamos a identificar los créditos fiscales que son comunes a ambas operaciones. Eh, Posteriormente, vamos a dividir las ventas grabadas entre las ventas totales para obtener el porcentaje que vamos a aplicar. Y una vez que tengamos ese porcentaje, se lo vamos a aplicar entonces a los créditos fiscales que están sujetos a prorrateo. O sea, lo que tenemos que entender es que necesitamos conocer muy bien las operaciones de nuestra compañía para saber cuáles son los créditos fiscales que son comunes tanto a las ventas exentas como a las ventas grabadas. Un ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, los honorarios profesionales de nosotros los contadores. O sea, realmente, a menos que nosotros llevemos una contabilidad separada, pudiéramos identificar cuánto de ese crédito fiscal corresponde a actividades grabadas y cuánto corresponde a las actividades que son exentas. Entonces, hay algunos sistemas, o la mayoría creo yo, que ya vienen parametrizados para hacer todo este procedimiento. Lo que nosotros tenemos que saber es identificar cuáles serían esas facturas o esos créditos fiscales que vamos a llevar a prorrateo. ¿Puedes avanzar, porfa? Una vez que nosotros apliquemos ese porcentaje a los créditos fiscales, vamos a observar que en nuestra planilla los vamos a segregar. Vamos a tener unos créditos fiscales totalmente deducibles que los vamos a colocar en la casilla 70 de nuestra declaración de impuesto al valor agregado y vamos a tener unos créditos fiscales producto de la aplicación de la prorrata que los vamos a reflejar en la casilla 37. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No sé si alcanzan a ver porque es muy chiquitico, pero bueno, es una captura de pantalla de una declaración que no todos los créditos fiscales del periodo se van a aprovechar. Vamos a aprovechar es una parte, nos va a quedar un porcentaje o un pedacito, digamos, de esos créditos fiscales que nosotros no vamos a poder rebajar de nuestra cuota tributaria. ¿Y qué va a pasar con esos créditos fiscales? No se van a perder. La ley estipula que cuando esos créditos fiscales no se puedan aprovechar, los vamos a trasladar al costo, un poco similar a lo que estábamos hablando hace rato de la importación. Cuando no podemos aprovechar esos créditos fiscales, van a formar parte entonces del costo de los bienes o de los servicios que estamos prorrateando. Avanza, pues. Ok, estas son unas consideraciones de cuando, por ejemplo, tenemos que hacer el prorrateo, que siempre hay confusión, pero el prorrateo lo tenemos que hacer en todas las declaraciones, siempre y cuando, por supuesto, tengamos ventas exentas y ventas grabadas. Lo que un poquito lo que le comenté ya, en los créditos fiscales que no se puedan deducir van a formar parte del costo. Esta información la podemos ampliar en el artículo 35 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, alguna pregunta. Yo veo que el procedimiento es muy fácil y afortunadamente ahora tenemos unos sistemas que nos hacen la vida un poquito más fácil. Sí, lo importante es que cuando nosotros cargamos esa información, le indiquemos entonces al sistema cuáles son las facturas que vamos a llevar a prorratear, que ahí es donde yo veo que está el error. Normalmente a la gente se le olvida y cargan todos los créditos fiscales como deducibles y entonces, bueno, se van aprovechando, digamos, esos créditos que no se deben aprovechar y ahí es donde vienen también las sanciones por parte de la administración, porque entonces estoy yo pagando sobre un IVA que no está determinado correctamente, estoy pagando menos IVA del que me correspondería pagar porque me estoy aprovechando unos créditos que no son procedentes, digamos. ¿Correcto, Irán? Es correcto. No sé si hay alguna duda en las personas del grupo. Hasta ahora no seguimos tenemos avanzando. preguntas en el chat. Fíjate, si me Sí. permiten, ahí en el chat Que en la medida que justamente, vamos avanzando, a lo mejor van Luisana está comentando algo. ajá, Amalia, Helen y Raima, justamente tenemos una consulta en el chat. Daniela nos pregunta, en el caso de lo que nos está comentando Helen, nos indica, cuando todas las todas las ventas ventas son son exentas, exentas, el total de los ajá, créditos fiscales van al costo o al gasto. Sí, correcto, correcto. Es así porque solamente las operaciones que son grabadas tienen derecho a rebajar crédito fiscal. Entonces, en el caso de las operaciones que son todas exentas, debemos trasladarlo al costo y preferiblemente identificar, porque eso, por lo menos en lo particular, me sucedió en una fiscalización, que el fiscal me exigió que le identificara de dónde venían todos esos créditos fiscales. Entonces, la manera que vimos fue acumularlos en una sola cuenta en el resultado, donde reflejáramos todos esos traslados de crédito fiscal hacia el costo para que fuera un poquito más visible y más manejable al momento de defender esa partida en una fiscalización. Fíjate, mire cómo lo acaba de decir. Esos créditos fiscales que no se puedan trasladar vía IVA, vía declaración de IVA, porque necesariamente la declaración, las ventas son exentas en su totalidad y por supuesto no va a haber cuota tributaria. Va a existir un excedente de crédito fiscal en esa declaración, el cual no se pierde porque tenemos que remitirnos lo establecido en el artículo 27, numeral tercero, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, quien es la que tácitamente describe que el monto de los créditos fiscales que no puedan ser trasladados vía IVA deben de considerarse como parte del costo en materia de impuestos sobre la renta. Es una deducción normal, necesaria, realizada en el país con el objeto de producir la renta. En consecuencia, este monto va a ir a la partida de costos de venta y el mismo. Y Daima dice que se escucha, dale un poquito de volumen a como un costo deducible. En consecuencia, es un mandato expreso de la Ley de Impuestos sobre la Renta cuando señala que este tipo de crédito fiscal se convierte en costo por mandato exclusivo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En eso tenemos que estar de acuerdo. Muchas veces lo llevan a deducción porque entendemos que la naturaleza de la cuenta de costo y gasto es la misma desde el punto de vista contable. Es la misma naturaleza, sin embargo, la ley es explícita y remite a que forma parte del costo, salvo en los casos de empresas que no manejan costos, que son empresas de servicios que que no manejan inventarios y no tienen costo de venta. Es eventual porque de todas maneras hay muchas empresas que lo calculan, pero una sugerencia es que lo lleven como partida de costo de venta. Aquí hay otra pregunta. Siguen las preguntas por aquí. Esos créditos de esas facturas que no se aprovechan se llevan a una cuenta prorrata de gasto. Sí, es lo que estaba comentando Iraima, una cuenta de costo. Pero más abajo hay otra que nos dice, cuando la venta y compra tiene exenciones gravables, ¿cómo sabemos que es prorrateable? O sea, tenemos que identificar, eso es distinto para cada tipo de empresa. Tenemos que identificar en nuestra empresa cuál sería una actividad que es común a ambas operaciones. Un ejemplo también podría ser el servicio de Internet. O sea, tú no puedes agregar cuánta porción del Internet estás utilizando para las ventas exentas y cuánto estás utilizando para las ventas grabadas. Entonces, necesariamente esa factura la vas a someter a prorrata.
Entonces hay que hacer ese análisis para todos los proveedores que nos van llegando y así vamos de una vez parametrizando nuestro sistema también para que nos haga ese procedimiento de manera automática. Fíjense, estaba en el área de asistencia al contribuyente buscando charlas y siempre colocábamos como ejemplo el caso de una panadería que vende leche de cartón. Usted puede ir a comprar un litro de leche de cartón, pero también utiliza la leche de cartón para hacer el café, el marroncito. Y el café como tal, el que le sirven a usted en el vasito, eso no está exento. La leche y el café en polvo está exento. Pero ya cuando le preparan a usted su rico marrón, ese es un producto grabado. Sin embargo, la nevera donde se enfría la leche para vender el litro, que está exento, y para preparar el café, que está grabado, esa nevera produce o se conecta a una electricidad, la cual es común a ambas actividades, actividad exenta y actividad grabada. Allí podemos ver cuáles son aquellos servicios que deben de estar prorrateados. Su IVA, el IVA que incluye estos servicios. Porque no podemos identificar cuántos vatios utilizamos para enfriar la leche, que la vamos a vender por litro o que le vamos a preparar el marrón. Por eso es que se prorratea. Exactamente. No, clarísimo. ¿Sí están escuchando chévere? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, No sé sí. si pueden. Sí, se escuchan muy bien. Las Bueno, escuchamos entonces, muy bien. no sé si pasamos Seguimos este seguimos tema, avanzando, ¿sí? si hay más preguntas con respecto a este tema. Justamente Ok. Iraima habló del ejemplo de la panadería, que era algo que estaban preguntando. Claro. Que estaban consultándonos, sí, así es. Ujú. Ok, vamos entonces, ok, nos están preguntando aquí una última pregunta en este tema. ¿Y los servicios médicos se debe llevar al costo? Nos están consultando. Sí, Helen correcto, los Iraima. servicios médicos también, porque Ok, precisamente los servicios médicos están exentos, entonces todo el crédito fiscal va directamente al costo. ok, ok, muy bien. Vamos entonces, bueno, a avanzar. Ya abordado Voy a este cambiar tema, Ajá. que Vamos a como hacer como decía Helen, a ver si se quita este... el micrófono. pudiera a Vamos a veces ver. olvidarse que tenemos ese mandato, tenemos esa indicación en el artículo 33, 34 y 35 de la ley del IVA. Entonces es importante siempre revisarlos para poder efectuar el prorrateo como nos indica la ley, porque eso aún está vigente. Entonces, bueno, información importante que Helen nos compartía en ese sentido cuando corresponde efectuar. Y ahora, bueno, vamos a avanzar con otro punto valioso e interesante también, muy necesario, acerca de cómo efectuar esa corrección de errores en materia de impuesto al valor agregado. ¿Qué nos pudieras comentar en esa materia, Iraima? Bien, siguiendo con esta tarde-noche, me corresponde conversarles un poquito. Muchas veces cometemos errores en las declaraciones porque traemos errores en los libros. En el caso del IVA, en el libro de compras y en el libro de ventas. La ley que rige la materia, la ley que rige el impuesto al valor agregado, establece un artículo que muchas veces no leemos con detenimiento. En primera instancia es el artículo 50 de la ley del IVA. Ese artículo es importantísimo por muchas razones, porque ella nos mide o nos da los parámetros que nosotros debemos seguir en el caso de que tengamos montos de débitos fiscales o de créditos fiscales mayores o menores a los debidos o a los procedentes, dependiendo si estamos en el caso de una venta o de una compra. En consecuencia, nuestra norma es clara y precisa, pero no la utilizamos muchas veces, no hacemos o hacemos caso omiso. Hay otra normativa que tenemos que tener en cuenta para el caso de los libros de ventas y de compras. No escuchamos a Iraima, Amalia. ¿Escuchan? ¿Ya lo activaste? Sí. Ahora sí, ahora se No, está porque no. escuchando. Ujú. ¿Qué?
Que se Así, acerque a tu así. Y computadora, así no, como estaba Helen. no, Ya, ya. ya lo activé aquí en la mía. Bien, Excelente, Iraima, se escucha perfecto. ajá, fíjense, como les decía, el artículo 50 de la ley del IVA establece en primera instancia cuándo se deben realizar los ajustes a los créditos y a los débitos fiscales. También nos indica de manera taxativa que siempre que no se generen impuestos a pagar, es decir, que la cuota tributaria sea mayor al monto, o mejor dicho, que el monto del débito fiscal sea mayor al crédito fiscal para que nos pueda dar cuota tributaria, esa diferencia o ese ajuste, si no da cuota tributaria, debe realizarse en el periodo que se detecte. Esto al final del libro, de manera que una vez que yo consumo todo mi periodo, recuerden que tenemos que hablar acá no solamente referido al libro de los sujetos pasivos especiales, sino también a los libros de los sujetos pasivos que no son especiales. Porque en el caso de los especiales hacen dos cortes de la declaración de IVA, una del 1 al 15 y otra del 16 al último. Ellos tienen dos periodos, mientras que los contribuyentes no especiales tienen un solo periodo que va del 1 al 30. Entonces, al final de cada periodo, sea especial o sea no especial, usted va a poder registrar esas correcciones que deben hacerse en el libro de ventas o en el libro de compra, siempre que no haya impuesto a pagar. Porque si se genera impuesto a pagar, establece de manera taxativa el artículo 50 que usted debería hacer una sustitutiva. Sustitutiva que está plenamente legalizada a través de lo que establece el artículo 157 del Código Orgánico Tributario. En ese artículo nos indica cuándo podemos hacer sustitutiva e indica que si usted repite más de una, es decir, a partir de dos, ya usted se puede caer en un ilícito tributario, un error formal, y en consecuencia va a tener una consecuencia que es la sanción pecuniaria. Sin embargo, es necesario, yo no me puedo quedar con esta información, que nosotros sabemos que a través del portal del CENIAC, que es por donde hacemos las declaraciones, no permiten hacer sustitutiva a los sujetos pasivos especiales. El por qué yo no lo sé. Yo lo he preguntado y lo he repreguntado. No, no se puede. Los contribuyentes especiales están penalizados de hacer sustitutiva. Entonces, en ese caso, si tienen un error, necesariamente lo tienen que corregir en su libro y luego concatenar eso con la información que va a transmitir a través de la declaración de impuesto al valor agregado. A pesar de que, como les indiqué, el artículo 157 del Código Orgánico Tributario establece que el contribuyente, si hay impuesto a pagar, puede hacer sustitutiva. E inclusive en otros tributos también se permite hacer sustitutiva. Solo en IVA y en el caso de los contribuyentes especiales. No sé en el caso de los contribuyentes no especiales sí pueden hacer, si el sistema le permite hacer sustitutiva, pero me está diciéndole que sí, pero a los especiales casi que le está negado esa aplicación, cosa que es contraria a la norma. No podemos dejar pasar por esto por alto. Es contraria a la norma y el contribuyente especial sí tiene derecho a hacer su sustitutiva si hubo un error en su periodo. Bien, pero no puedo dejar de decirlo y eso está pasando a la mayoría, a la mayoría de los sujetos pasivos especiales. Somos tan especiales que hasta nos prohíben hacer una declaración que tiene carácter, además de vinculante, el carácter legal y obligatorio cumplimiento de acuerdo al artículo 50, nos hacen violar el artículo 50 a través del sistema del portal fiscal del CENIAC. Recuerdo cuando yo trabajaba allá que siempre le decía a los contribuyentes, cuando ellos iban exponiendo sus casos y decían, ay, es que mire, es que mi sistema no me permite. Yo le decía, su sistema se tiene que adaptar a la norma, no la norma al sistema. Siempre se lo decía porque la gente alegaba que no es que mi sistema no me permite hacer esto. Usted va a tener que adaptar su sistema a la norma. Ahora ocurre lo contrario. Pero sin embargo, es debatible, es peleable y discutible el hecho de hacer una sustitutiva.
Ayúdame a pasar, Amalia, porque ahorita no puedo. Ahora sí. Ahí Ajá, aquí yo, estoy pendiente, Iraima, estoy ajá, yo, pendiente aquí. sí, yo necesitaba esbozarle una serie de errores que, como les dije, se dan en el libro de ventas y en el libro de compras y que consecuentemente pueden trasladarse a la declaración del periodo que respecte. Uno es los errores en la factura. Ahorita con el sistema homologado, no puedo tampoco dejar de mencionarlo porque precisamente el sistema homologado obliga que para anular una factura necesariamente se tenga que emitir una nota de crédito. Pero algo que no es nuevo, porque contablemente nosotros sabemos que es la manera correcta. Que lo hayamos hecho de manera incorrecta en los años anteriores, no quiere decir que se haya hecho costumbre y mucha gente las preguntas que hace, pero si es que se enredó la factura, yo puedo obviar la nota de crédito y sigo. Eso no es lo que dicen los sistemas homologados. Te mandan a hacer la nota de crédito siempre y cuando tú tengas que anular una factura o corregir una factura. Si es una nota de débito, se supone que estoy haciendo un ajuste hacia arriba, es decir, puede ser por incremento de precio, la nota de débito tradicional que se está haciendo por el diferencial cambiario o por cualquier, vamos a decir, monto que refleje un incremento de esa venta. En el caso de hacer una nota de crédito es porque hay una bonificación, un descuento por un error dentro de los faltantes de mercancías que haya dentro de esa facturación que se le hizo a ese cliente. Y también porque de repente me equivoqué aplicando la tasa. Apliqué una tasa que no era la pertinente, que ha ocurrido mucho, oferto en dólares, facturé en euros, cosa que está penalizada, y esto lleva a ese tipo de errores. Por eso hay que tener mucho cuidado. También las omisiones en registros de forma errónea en los libros. Muchas veces no contabilizo toda la factura. A veces porque los obvio, a veces porque obligatoriamente me lleva a obviarla. Que es ilegal, tenemos que decirlo. Todas las facturas que usted emite en el periodo, te tiene que registrarla en su libro de ventas. Todas las facturas de compras que usted reciba, debe registrarla en su libro de compra. Ojo con las notas de entrega, las guías de despacho, porque eso no da derecho a crédito fiscal. Eso está previsto en la normativa. Las notas de entrega y las guías de despacho dan derecho a crédito fiscal. En consecuencia, y las facturas, las copias de facturas tampoco dan derecho a crédito fiscal. Lo que da derecho a crédito fiscal de manera explícita lo establece la normativa en la factura original. Ah, no, que me mandaron uno, ahorita es una modalidad. Pueden enviársela con esa factura vía web. Bueno, ahorita que está la factura digital en boga, la factura digital se la mandan por el sistema y es válida. No estoy hablando de la factura digital, estoy hablando del que lleva forma libre o factura tipo formato o factura a través de una máquina fiscal. A eso es que me refiero, que tienen que ser facturas originales que puedan hacer la prueba de ese crédito fiscal. Eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces yo he visto eso, por eso lo puedo hablar con conocimiento de causa, que registran notas de entrega en los libros de compra. Entonces, mucho cuidado con ello. Y el error que se pueda cometer en ese libro de ventas y de compra, vuelvo y recalco, se puede corregir en el periodo que se detecte si no hay impuesto a pagar. Porque si hay impuesto a pagar, lo que sale, de acuerdo al artículo 50, es la sustitutiva, salvo caso excepcional por una situación especialísima del portal fiscal con respecto a los sujetos pasivos especiales, que ya todos sabemos que es así. Todo el que ha ido por esos caminos sabe que es así. Bien, entonces, esas dos circunstancias se puntualizan en el 2.1 y 2.2 que pueden ver en la página, en este portal que estamos ofreciendo la tarde de hoy. Ahí no pasa, Amalia. Amalia. Allí cambié la lámina. Ajá.
Ok, fíjense que allí, en el caso de las correcciones, hago mención al 157, que es el que me permite hacer la sustitutiva. No se puede hacer más de una sustitutiva durante un año. Recuerden que el IVA se cuenta por periodos mensuales, pero tiene que contar un año obligatoriamente. El hecho imponible en el IVA nace el último día del periodo. Del 1 al 15 nace el 15, del 16 al 30 nace el 30. Y para los que no son especiales, nace el 30 o el 31 de cada mes, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esa normativa porque eso está vigente, eso no ha sido derogado, no ha sido cambiado. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con los libros por el atraso. Ahorita están pidiendo los libros cuando hacen una fiscalización en medios magnéticos, en formato Excel. Hay que dar los libros de acuerdo a lo que estén revisando. Si a usted le están verificando todo el año 2024 o lo que va del 2025, de enero a junio, un mes de retraso. ¿Cuándo se cumple ese mes? Por ejemplo, mañana ya el 31 de julio, ya junio se va a hacer exigible a partir del 1 de agosto. Y queda nada más pendiente julio, porque es un mes de retraso nada más, lo que me permite la normativa. Hay que tener mucho cuidado con ello. Yo sé que en materia de IVA es casi como difícil llevarlos con retraso, porque el día a día nos lleva loco a todos. Y entonces estamos más bien pendientes de registrar los comprobantes de retención y de hacer todo este tipo de registros que nos permiten saber a ciencia cierta cuánto fue el monto de las ventas del periodo, cuánto fue el monto de las compras, para saber si tenemos cuota tributaria, para saber si tenemos retenciones del periodo, para saber si tenemos retenciones pendientes por descontar de periodos anteriores, para saber si nos va a dar cuota tributaria o se va a consumir todo el monto de las retenciones del periodo. Y aquí es necesario, no tenemos que ir a la primera lámina. Vamos a ver si me puedo devolver. Aquí, en este. Ay, no me deja no me deja el espacio. ¿Qué es el referente a los comprobantes de retención? Fíjense, el agente de retención, quien es el adquirente de bienes o servicios en materia de IVA, él tiene que emitir un comprobante de retención que debe ser entregado al beneficiario de esa retención. ¿Quién es el beneficiario? El proveedor. Es el beneficiario de esa retención. Entonces, el adquirente o comprador debe entregar ese comprobante de retención en el momento del pago abono en cuenta, porque si es lo que establece hasta mañana vigente la Providencia 049, que regula todo lo concerniente al tratamiento de los agentes de retención de impuesto al valor agregado. Y que el día 1 de agosto entre en vigencia la Providencia 54, que deroga a partir del 1 de agosto a la Providencia 49. Y hice referencia a las dos porque hoy es 30, todavía no hemos llegado al 1 de agosto. Y está vigente hasta mañana la 49. Ese artículo 16 de esa Providencia 49, que también se repite el mismo artículo en la 54, porque todos sabemos que es la misma, es el mismo museo con diferente cachimba, dicen por ahí, un refrán muy popular. Es lo mismo, realmente allí un solo cambio que con respecto a la calificación de las firmas personales como agente de retención. Todo lo demás quedó prácticamente igual. Entonces, yo quiero hacerle hincapié a que se debe registrar y ya hacer un llamado a que los adquirentes tienen que entregar el comprobante de retención, porque si no, el vendedor, que es el proveedor de ese contribuyente especial, no va a poder gozar del beneficio de rebajarse esa retención. Y se tiene que registrar en el libro de venta de ese proveedor. El adquirente lo registra en su libro de compra y el proveedor lo registra en su libro de venta. Pero si no le entregas comprobante, ¿cómo lo registra? E indica, este artículo 16 es como el segundo párrafo, que debe ser en el periodo de imposición que corresponde a su emisión o entrega. ¿Quién lo emite? Pregunto yo, siempre el comprador, porque él es el agente de retención, es el que emite el comprobante de retención. ¿Y se lo entrega a quién? A su proveedor.
¿Quién recibe? El proveedor, el vendedor de ese contribuyente especial. Recibe su comprobante, lo tiene que registrar en su libro de ventas para poder rebajarse en el periodo del IVA que le corresponda ese monto de retención que le fue, que fue objeto, bien sea el 75% o bien sea el 100%. Pero hay que tener claro esto, que uno de los intervinientes en la relación jurídico-tributaria del IVA lo registra en su libro de compra, quien es el agente de retención, y el otro integrante de esa relación jurídica tributaria de IVA lo registra en su libro de ventas. Es así como funciona y es un mandato explícito de la providencia que regula la condición de agente de retención de IVA. Vamos a seguir avanzando. Amalie, por favor, ayuda. Luisana, por favor. Ajá. Ok, aquí parémonos un momentico, porque está tipificado como un incumplimiento, un deber formal, un ilícito formal, presentar 2 o más declaraciones sustitutivas durante un año. Y salvo, hay una salvedad, porque lo indica, y el propio artículo 157 lo establece, que sea por motivo de una fiscalización. Si usted ya ha hecho una declaración sustitutiva, lo fiscalizan y necesita hacer otra sustitutiva, entonces lo va a salvar la campana de la fiscalización, porque no le van a poder tipificar una sanción porque tenga más de una declaración, porque es por mandato de la fiscalización. Y así está explícito en ese artículo 157 del COD. Señala el artículo 103, que es el ilícito formal, que la multa es 50 veces la tasa cambiaria de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que ustedes saben que es el euro la que están aplicando. Mira, por acá pregunta, Ajá. para la declaración de impuestos sobre la renta, el artículo 103, 156. Perfectamente. Bueno, hay muchas preguntas. Bueno, vamos a responder las preguntas o terminamos o lo contestamos, no sé. Cualquiera de las 2 formas es válida, porque todavía faltan algunas cositas por ahí. O si quiere termina y después respondemos a las preguntas. Vamos entonces, Luisana, avanzamos acá. ajá, por favor. Ajá, ya va que aquí, ya va un momento que no me avanza la presentación. Ok, algunos tipos de errores, de esos que nos En las comentabas, Iraima. declaraciones, esto es importante. Fíjense, a veces tenemos bases imponibles. Bueno, normalmente si yo coloco una cantidad en la declaración, ella es automática, ella calcula el monto del débito fiscal. Lo que pasa es que si yo coloco una cantidad errónea de base imponible, evidentemente también el impuesto va a ser erróneo. En ese caso va a haber un error en la declaración, la cual se pudiera subsanar porque es base imponible en venta con la declaración sustitutiva, pero vuelvo y repito, el caso de los sujetos pasivos especiales no puede ser sustitutiva. ¿Qué le sugerimos acá? Hágalo en su periodo que lo detecte en su libro de ventas al final del periodo como un ajuste a los débitos fiscales, bien sea por una cantidad mayor a la debida o una cantidad menor a la debida, dependiendo cualquiera sea la circunstancia, pero hágalo en el periodo de una vez. Si usted no ha hecho la declaración aún, no le ha dado, o tiene chance para realizar una solicitud de anulación y no la ha pagado, porque la única manera de poder anular una declaración de IVA es que si usted le generó impuesto a pagar, no lo haya pagado aún porque todavía no ha sido su día calendario, usted puede solicitar la anulación, hace una cartica express, lleva una copia de su declaración que quiere anular. Si es sujeto pasivo especial, se instala en el piso 3 allá en el CENIAC y allí la van a ayudar a anularla para que usted pueda procesarla correctamente. Entonces, ahí no hubo error, vamos allá. Pero hay que tener en cuenta los plazos. Ajá, porque no hay puede que tener, correcto. Como dice L, hay que tener en cuenta el plazo. No, es que a mí me tocaba hoy fue que me di cuenta de todo esto. En un día creo que no se lo van a resolver. Va a tener usted que
cometer el error de su declaración, ajustar su libro y corregir, y estar expenso que anotar a pie del libro o en una, vamos a decir, en una carpeta que usted tenga de consideraciones especiales, anote esa circunstancia porque dentro de un mes se le va a olvidar. Y si es un año o 2 años, más aún. Entonces usted tiene que describir unas consideraciones que puede ir acompañando su libro para que sepa por qué usted hizo eso, porque a uno tiende a olvidarse. Ya después que no se tiene 20 años, se le olvidan uno muchas cosas. Teniendo 20 años. Ay, teniendo 20 también se le olvida, dice por aquí Amal. Errores en la determinación del crédito fiscal. Fíjense, en días pasados me llamó un cliente, Iraima, me equivoqué. O mejor dicho, el cliente me dio una factura, pero cuando vi que el monto de la factura, el crédito fiscal estaba errado, me colocaron más crédito fiscal que correspondía a esa base imponible. ¿Por qué ocurrió? No sé, debe ser manual, porque por sistema casi que es difícil, ¿no? Que ocurra. No, no imposible, pero es difícil. Ahí eso está un poco más controlado. Pero si lo hacemos manual, como hago yo las mías, hay que estar muy pendiente porque a veces uno puede confundirse. A ella le pasó eso, yo le dije, ¿y qué pasó? No, pero es que ya ellos hicieron la retención y ya enteraron y ya no podemos anular esa factura. Yo lo que le dije fue, bueno, usted registre su compra de forma correcta y el IVA también correcto. Ah, sí, diga ahí que me puedo rebajar 100, no me lo puedo rebajar los 100. No, usted se puede rebajar hasta el monto del crédito fiscal que le corresponda. Y eso está plenamente tipificado en la ley del IVA. Léase a partir del artículo 30 del que corresponde, rebájese los 80. Ahora sí, ahora sí. Ya Ok. tenemos el audio de Iraima otra vez. Bueno, yo estoy que me voy y me vengo. Ay, Dios mío. Si el monto de las retenciones, porque esos otros errores, el monto de las retenciones de forma incorrecta, si a usted le hicieron una retención del 100% y le correspondía 75%, a usted le están dando un comprobante de retención y usted puede demostrar que le están dando su comprobante de retención por el 100%, usted se puede rebajar su monto completo. No hay ningún problema. Pero si a usted, en vez de hacerle la retención del 75%, le hicieron una retención del 65%, supuesto caso acá, hay un error. Entonces el monto del comprobante también está errático, pero usted no se va a poder aprovechar más de lo que diga ese comprobante, porque para la administración el monto de más ella no lo ve, pero el monto de menos sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, si esa retención, si ya se enteró, usted va a aprovecharse el monto que diga el comprobante. Si ya se enteró. Si no se ha enterado, se puede corregir. Porque ustedes saben que haciendo el TXT, yo puedo corregir eso antes de pasarlo y hacer la debida cruce con el portal para que me genere la planilla 35, que con la que entero ese IVA retenido. Entonces, si ya yo hice la retención y la enteré, allí no hay nada que hacer. Si el monto es menos, acuérdense que los agentes de retención tienen sanción por declarar cantidades menores a las debidas, está debidamente tipificado a partir del artículo 115 del Código Orgánico Tributario, los agentes de retención que declaren cantidades menores a las debidas. Si usted lo corrige, porque es que lamentablemente en materia de retenciones de IVA no se puede hacer sustitutiva. Ella no admite complementaria ni sustitutiva. Si se equivocó y ya la hizo y ya la pagó, porque si no la ha pagado también corre la misma suerte de la declaración de IVA. Usted puede solicitar la anulación y la corrige. Pero si ya usted enteró y se da cuenta de eso después, allí lo que hay es que hacer ajustes a nivel contable y a nivel de los comprobantes de retención. Es lo que cabe. Ahí no se puede hacer otra cosa. Si ya usted transmitió el TXT, ya generó la forma 35 y ya la enteró. No puede hacer nada más. O sea, hay que tener mucha
consideración con respecto a estas retenciones incorrectas, porque hay una máxima en materia de retenciones. Ante la duda, retenga y retenga la cantidad mayor. Es lo que dice la doctrina. Ante la duda, retenga y retenga la cantidad mayor. Porque por usted retener una cantidad mayor, a usted no lo van a sancionar, pero menor sí. Menor sí lo van a sancionar. Entonces, ante esa duda, haga la retención cantidad mayor. Esto quiere decir que si usted en el momento que está haciendo, va a consultar el portal para saber si al señor le corresponde 75 o 100 y no logra verificarlo, y usted tiene dudas porque es la primera vez que viene, es una persona natural, la factura está hecha de una persona natural, porque si es una persona jurídica, se supone, y es un producto grabado con IVA, se supone que debería tener la condición del 75%, pero usted no lo puede verificar. Entonces allí se le presenta esa duda, pero si le da mucha duda, ante esa situación, es preferible que retenga el 100%, porque igual usted se lo va a dar el comprobante a esa persona, usted le va a dar a ese proveedor su comprobante del 100% y él se lo va a poder rebajar. Fíjense, omisión de operaciones, no haber incluido ventas o compras. Yo creo que si no es intencional, ¿ok? Que estas omisiones no sean intencionales. Usted puede, como les dije, si no ha declarado, corregirla de una vez en el libro de compras y de ventas, en su parte contable también, y con ello va a ser una declaración adecuada. Pero si usted ya declaró, ya pagó y le tocaba pagar y pagó, porque si no le toca pagar, esa es otra bondad. Si a usted no le toca pagar, usted puede anular, porque no hay cuota tributaria. Pero si a usted le toca pagar y pagó, ya ahí no hay posibilidad de anulación. No hay posibilidad de anulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Evidentemente usted tiene que cumplir con su calendario, porque además que tampoco es que es muchos días, porque del 1 al 15, entonces en la segunda quincena del mes, por ejemplo julio, del 1 al 15 de julio se presenta en la segunda quincena de julio, es decir, del 16 al 31. Y la del 16 al 31 de julio en la primera quincena de agosto. Tampoco es que hay mucho tiempo. Muchas veces, bueno, de tener esto al día, pero a veces sabemos que los clientes no mandan, los que llevan las contabilidades de manera separada, los clientes no mandan los documentos a tiempo y todo eso conlleva, sí, hay casos donde le corresponde al contribuyente declarar primero. Hemos visto muchos casos como eso. Ajá, inclusive el propio 15. Y entonces, bueno, allí hay que hacer un corte, hay que anticiparse. Aquí hay que anticiparse y hacer un corte antes de esta circunstancia, porque si usted deja para el 15, puede colgarse el portal, puede haber problemas, se va la luz, que aquí casi no se va la luz en el país, puede haber problemas de internet que tampoco se da. Entonces, todas son previsiones que se deben de realizar para poder cumplir con todo esto y evitar las sanciones pecuniarias que todos sabemos que son altas y que indexadas más altas aún. ¿Puedes ayudarme, Luisana, a pasar la página? ¿Ya se acabó? Sí. Ajá. ¿Logras ver allí, Iraima? Sí. Ahora sí. Bueno, creo que esta es la última lámina con respecto a lo que me correspondió a mí tratar en la tarde de hoy. Vienen las preguntas, vamos a responder las preguntas para luego finalizar con las láminas, con la lámina de despedida. ¿Cómo se haría en ese caso? Ok. Oye, Ah. te escucho. Ya va. Ajá, pero, ajá. Claro, pero ¿Me la gente escucha? no sabe que van a responder. Ok. Aquí me están diciendo que en caso de que haya una retención de IVA de un monto incorrecto, en el caso de que se reciba una retención de IVA y el monto que me retiene es incorrecto, ¿cómo se haría en ese caso? Como les dije, si aún, o sea, le mandaron el comprobante, pero hay que ver si ese agente de retención ya hizo esa declaración, porque recuerden que no todos cumplen con el precepto que establece que hay que hacer la retención en el momento del
pago abono en cuenta lo que ocurre primero. Normalmente la gente lo hace y es incorrecto, ¿ok? Yo no estoy avalando eso. Lo hace en el momento en que paga. Pero ustedes saben contablemente, si usted hace un reconocimiento de esa operación o de esa compra que hizo la gente, él debería de estar haciendo la retención. Pero vamos a suponer que ya él hizo la retención, le dio su comprobante y ya le enteró, y usted se queda con un comprobante con una retención incorrecta. Si el monto es mayor a lo que es procedente, si ese monto es mayor a lo que procede, yo le sugeriría que usted, y es lo que también establece la Providencia 49 y luego a partir del 1 de agosto la 54, usted debe aprovecharse hasta el monto de lo que le permite. Y lo otro, se lo va a pedir a la administración que se lo devuelva. Usted dirá, eso es un chiste, pero ese es el procedimiento que establece el código. La restitución de lo pagado de forma indebida, porque cuando ya la gente hizo su retención y la declaró, ya él no es responsable, él cumplió con su deber como responsable solidario de hacer esa retención y enterarla. Entonces usted, que le está afectando esa situación, usted debería pedírsela, es al señal que está obligado a devolvérsela, no sé cuántos años luz van a pasar, pero ese es el procedimiento que establece el código, no le puedo decir otra cosa. En el caso de que se reciba una retención de IVA y el monto, no, este es el IVA. Aquí corresponde aplicar la tasa de cambio en función de la estructura de costo que sustente los productos y o servicios que se comercializan. Le invito a revisar los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Precios Justos, vigentes desde el 2015. Bueno, muy a pesar de que nosotros estamos abordando otros temas, yo sé que este es un tema muy candente, Sí. lo que es la diferencia cambiaria en materia de lo que es la facturación en Venezuela. Cuando usted factura en moneda extranjera, con la tasa de cambio respectiva, a usted le van a pagar, a lo mejor le pagan 5 días después con otra tasa de cambio, usted va a sufrir allí un ajuste que lo dijimos anteriormente, se debe realizar a través de una nota de débito. Yo tengo una posición personalísima, la cual defiendo, pero evidentemente yo aquí estoy hablando en nombre del comité y en el comité nos acogemos a lo que establece la ley del IVA y que indica que cuando hay una diferencia en la facturación o en el débito fiscal, debe de tratarse a través de una nota de débito. Y ese diferencial cambiario va a una nota de débito. Ella habla allí de lo de la ley de precios justos. Recuerden que si yo oferto en dólares, debo de cobrar con base al dólar publicado por el Banco Central de Venezuela. Eso no hay discusión, ¿ok? Banco Central de Venezuela. No podemos utilizar otra tasa de cambio so pena de que usted sea sometido a las disposiciones legales y reglamentarias que establece esa ley de precios justos, así como también lo establece el Código Penal de Venezuela, porque es un ilícito que puede llevarlo a la pena privativa de libertad. Entonces, Y mucho cuidado Laima, con eso. Ajá, ¿me dígame. escuchas? Sí, Y también en ese caso hay que recordarle a los colegas, a los presentes, que debemos recordar lo que establece la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece, como tú muy bien estás indicando, que solamente podemos utilizar las tasas emitidas por el ente autorizado y adicional, no podemos olvidar las estructuras de costos. En sí. función de qué tipo de cambio, por ejemplo, nosotros sustentamos las estructuras de costos. Si, por ejemplo, mi estructura de costos está en función del dólar, mis precios de ventas deben ir establecidos en esa misma tasa de cambio, que exista coherencia, porque como tú indicas, hay penas restrictivas de la libertad por incumplimiento en la estructura de costos y incumplimiento en las tasas de cambio. Es correcto, así mismo es. De hecho, va ligado, porque cuando la ley de precios justos, cuando la gente que está al frente de la ley de precios justos va a fiscalizar, piden ese estado demostrativo de cómo llevamos el sistema de costos. Entonces, yo no puedo llevar un sistema de costos en euros y, perdón, en dólares y pretender cobrar en euros. De hecho, en días pasados, la propia la gente de los que agrupan
a todos los comercios, algo así, un organismo como Fede Cámara, Comercio, fue el que indicó que, bueno, ya es factible también facturar en euros. Eso siempre ha estado, o sea, eso no es nuevo. Lo establece la ley del Banco Central de Venezuela, lo establece la ley de precios justos, lo, lo establece la propia ley del IVA, porque la ley del IVA por ninguna parte usted lee dólar, usted lee es en divisa, y divisa puede ser hasta los yens, libras esterlinas, cualquiera. Lo que pasa es que por uso y costumbre, de acuerdo al convenio cambiario número 1, todavía vigente, que data de allá de septiembre de 2018, aquí en Venezuela, una de las unidades de medida para impactar lo que es las importaciones es a través de la tasa de cambio del euro. Y el propio CNA ha institucionalizado que las sanciones se convierten a la moneda de mayor valor, haciendo como monto fijo el valor del euro publicado por el Banco Central. Pero siempre el valor de estas divisas publicado por el Banco Central, no el que a mí me parece una página por ahí o el que yo creo, sumando y restando porque nos hemos vuelto expertos. Sumamos, restamos, sacamos promedio, lo elevamos a la enésima potencia, lo hacemos proyección en el año. O sea, es horrible porque aquí en Venezuela es uno de los países donde usted va a comprar y usted no sabe cuánto va a gastar, porque va a depender de cómo usted, cómo le van a facturar. Y primero le pregunto, ¿cómo va a pagar usted? ¿Con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, por CELE, por pasarela, por... Tenemos tantas formas de pago que entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, por acá nos están haciendo una seña, entonces estamos viendo a ver qué otra cosa podemos responder para ir terminando con esta actividad. Ya, hay muchas preguntas por aquí, pero vamos a responder, no sé, más. Podemos ir haciendo dos preguntas más. Dale. Por aquí tengo una que dice, si recibo una factura de compra y el cálculo de IVA está mal calculado, ¿cómo se hace en este caso? Bueno, lo decíamos precedentemente que si el monto del IVA que refleja esa factura es por cantidad menor a la que a usted le corresponde, usted tiene que sujetarse a ese monto que está reflejado allí. Pero si el monto de ese crédito fiscal es mayor al que corresponde, entonces usted también se va a tener que sujetar al monto correcto, porque la administración no le va a aceptar a usted que usted se aproveche un crédito fiscal que no está, que no está correctamente determinado. Entonces usted dirá, bueno, pero si es por el monto que me incluye la factura, es menor, yo lo llevo al monto correcto, no se lo permite porque el monto que usted se puede aprovechar es el que está reflejado en la factura. Son cosas así como injustas, pero es una verdad verdadera, porque el monto que usted se puede acreditar como crédito fiscal es el monto que indique la factura y siempre que ese monto sea el correcto. Sí. Yo no sé si alguna de ustedes vio alguna pregunta que amerite una respuesta rapidita ahorita. Luisana, no sé, Víctor, Ellen. Creo que las hemos preguntado todos. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, la verdad que me parece bien interesante todo lo que hemos dicho. De hecho, mucha gente ha comentado a través del chat que ha sido un excelente conversatorio. No tengo en la cifra nueva o por eso. Ha sido un excelente conversatorio. En este momento no me estoy escuchando tampoco yo. Creo que no me están escuchando. No, Luisana no me está escuchando. Luisana, ¿me escuchas? Luisana. Escucho muy, muy bajito a Amalia. A Iraima sí la escuchaba clarito y fuerte. Ok, ya. Ahora sí te escucho, Amalia. Ajá, bájale volumen. Le voy a bajar. Exactamente, yo les comentaba que ha sido un excelente conversatorio, ha sido un tema bastante interesante y mucha gente lo ha comentado también a través del chat, que ha sido un tema que les ha impactado. Pues, de verdad que ha habido también unos comentarios muy buenos, muy asertivos también, y la gente lo está comentando en el chat. No sé, para ir cerrando, Luisana, si tienes algo que comentar, o Víctor. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Pareciera que se retiró del chat. Muchísimas gracias a los colegas que por supuesto siempre están atentos y nos dan la oportunidad de nosotros compartir esta información que con tanto gusto y con mucho cariño y esfuerzo siempre, bueno, estudiamos para nuestro ejercicio y por supuesto para poder compartirles a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a ustedes.
Gracias, Iraima. Cuenta las últimas Yo palabras. siempre dejo este pensamiento a mis colegas, a mis Ujú. compañeros. Un pensamiento que es de Lai Ribeiro, pero lo he personalizado conmigo. Siempre hago la mención de que es de él, no es propio, pero que me encanta. La paciencia y la perseverancia es lo que distingue al profesional del aficionado. Estamos llamados a ser profesionales en nuestras áreas respectivas, pero para ser un verdadero profesional no nos podemos quedar con lo que escuchamos a nivel de la charla, a nivel de estas interacciones. También hay que estudiar, hay que leer, investigar y estar siempre pendiente de los avances. Y si no sé, lo pregunto. Si no lo sé, lo investigo. No pidan la pastilla, pidan el recetario completo, pero para ello también ustedes tienen que leer y estudiar, porque podemos decir muchas cosas, pero si no estudiamos, todo se va a quedar allí, en el simple hecho del día de hoy, 30 de julio. Hay que profundizar y estudiar. Esta es una profesión demasiado digna, hermosa, y la materia tributaria, bueno, es apasionante. Excelente, Iraima. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras de cierre. De verdad que, por supuesto que es así. No hay nada más que agregar con respecto a eso. Yo creo que bastante que estuvo bien, o sea, estuvo muy bien esas palabras. Ellen, no sé si quieres comentar algo. Ah, bueno, Ellen no se escucha, pero quiero comentarles antes de dar el cierre final que están preguntando que si este conversatorio va a quedar grabado. Sí, efectivamente lo estamos grabando para luego colgarlo en la plataforma del CCP Carabobo. Mañana se va a colgar, así que para todo el que esté interesado en escucharlo por completo, mañana pueden ya revisar el CCP Carabobo, el Zoom de CCP Carabobo, el Zoom, no, perdón, el YouTube del CCP Carabobo y ahí lo van a conseguir. Así que, bueno, los invito a que lo revisen nuevamente. Bueno, entonces no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias a todo el comité que estuvo presente aquí, inclusive algunos que también son miembros del comité, que estaban también ahí dentro del chat. Gracias, Iraima, gracias, Ellen, gracias, Luisana y Víctor, que siempre nos apoyan, y gracias a Karen, que también estuvo por allí conectada. Gracias a todos los que se conectaron. Los invitamos al próximo conversatorio pendiente en el CIGB, que ahí va a estar colgado el próximo conversatorio y va a ser pronto también. Así que nos despedimos. Hasta la próxima y bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde. Ah, bueno, a Carlos y a Jocelyn que están por allá en los controles. Chao, chao. Nos Chao, vemos. Ah, gracias. mira, salió la